En el extremo oriente europeo, por la actual Rusia occidental, pasaron grandes caudillos, guerreros, gobernantes y conquistadores, personas de un fuerte calibre histórico, gente como Oleg el Sabio, Igor de Kiev, Sviatoslav, Vladimir el Santo, Yaroslav el Sabio, Vladimir Monómaco, Sviatopolk II de Kiev, Mstislav el Grande, Alexander Nevsky y Dmitri Donskoy. Pero como el príncipe Iván III no se había visto ninguno. En su reinado, Moscovia unificó gran parte de las Rusias bajo su principado y para inicios del siglo XVI, esta nueva Rusia es una potencia en Europa de Oriente. Ahora sí que tiene cómo responder ante las amenazas extranjeras, las tártaras en el oriente, cuyos kanatos son cada vez más débiles por las guerras entre los khanes, y la otra amenaza que ahora es más seria para Rusia, la de Polonia, Lituania y la Confederación Livonia en el occidente. Más tarde se unirá Suecia a la lista de los grandes enemigos de Rusia. En 1462, Iván III heredó un principado en medio de muchos principados rusos, la misma Moscovia. Cuando murió en el año 1505, dejó una Rusia unificada en torno a una Moscú muy fuerte y cuyo territorio que controla comprende todo el norte de lo que era la vieja Rus de Kiev medieval y un gran territorio mucho más allá, al este de aquella vieja Rus. No solo eso, sino que los rusos convirtieron a un kanato importante en el oriente, el de Kazán, en una especie de protectorado de Moscú, mientras que en el occidente dejó un conflicto abierto con el Gran Ducado de Lituania. Es un conflicto en el que estas dos potencias están disputando territorio fronterizo que se encuentra al centro-oeste de la actual Rusia, al norte de la actual Ucrania y en el sureste de la actual Bielorrusia. A la muerte de Iván III es sucedido por su hijo Vasili III, quien continuará con la misma política de su padre, la de un monarca moderno y centralista. Continuará ordenando la expansión territorial de Moscovia. Es un tipo duro. Tiene 26 años y no se va a dejar llevar por todos aquellos que quieren deshacer todo lo conseguido durante el reinado de su padre, aunque lo heredado no solo es la grandeza de Moscú, también ha heredado los peligros y las mañas de la política de un estado semimoderno y la base de una Rusia unificada, así también como el conflicto con Lituania, que aún sigue abierto. Un conflicto que se reabre en 1507 porque el nuevo gran duque de Lituania, Sigmund, quiere recuperar el territorio perdido en la guerra anterior de su antecesor, Alexander. Moscovia considera que Lituania tiene conquistada gran parte de lo que ellos llaman como la Rus occidental, y ellos también la quieren recuperar, bajo el argumento histórico de que aquel territorio era ruso antes que lituano. Moscú tiene un gran problema con el nuevo frente que está a punto de abrirse con Lituania, básicamente porque no será el único, ya que las tensiones están a punto de estallar con el Kanato de Kazán, que se niega rotundamente a pagar su tributo a Moscú, y el viejo Kanato aliado, el de Crimea, rompió relaciones diplomáticas con los moscovitas. Las fronteras son militarizadas completamente. De hecho, los primeros en avanzar fueron los tártaros de Crimea, aunque no a territorio ruso, sino a territorio lituano, también enemigo y casi 2 meses antes de la muerte del duque Alexander, pero fueron aplastados brutalmente en la batalla de Klesk en agosto del año 1506. Fue tal la derrota que gran parte de los 20.000 tártaros invasores cayeron en combate ante un ejército de solo 7.000 lituanos y Crimea se vio obligada a pactar la paz, así como a prestar ayuda militar contra los rusos. Mientras las fronteras ruso-lituanas son militarizadas, le surge otro frente al nuevo gran duque Sigmund porque hay muchos nobles lituanos que no lo quieren como duque. Están liderados por Mikhail Glinski y Moscovia ve perfectamente que no tiene necesidad de enviar tropas al oeste. Por lo tanto, aprovecha para enviar un pequeño grupo de hombres armados y espías a reunirse con los rebeldes para apoyarlos, pero las tropas de Glinski son derrotadas a lo largo del año 1508, en Vilna, en Minsk y en Orsha. Glinski tiene que huir a Moscú para salvar su vida y el duque llega a un pacto de paz con el príncipe Vasili en octubre. Por ahora, el duque Sigmund, que también es rey de Polonia, reconoce la anterior conquista rusa, mientras que Liubech es de vuelta a Lituania. En 1510, en medio de un pequeño conflicto político entre Moscú y la única república rusa que aún sigue en pie, la de Pskov, el territorio republicano es anexado a Moscovia sin batallas, pero sí es cierto que el conflicto causó la muerte de los pskovitas que estaban en contra de la unificación con Moscú.
300 familias nobles pescovitas son reasentadas en Moscovia y sus tierras son repartidas a capitanes moscovitas. 2 años después se reinicia la guerra con Lituania, porque hay una fortaleza muy importante que Moscú aún sigue empeñada en recuperar y no pudo anteriormente. Es vital para controlar el territorio, Smolensk o Smolensk, como le dicen los rusos. Esta vez la guerra es mucho más seria que la de 1507. Un enorme ejército ruso es movilizado a las fronteras occidentales en noviembre y en diciembre ponen dirección a Smolensk, empezando un asedio en enero de 1513, en pleno invierno, aunque fracasan en intentar conquistar el Kremlin, su fortaleza. La artillería rusa abre fuego contra esta fortaleza, pero el invierno juega un papel en contra para los rusos, por lo que a finales de enero se ordena un asalto nocturno en un intento de tomar sorpresivamente a los sitiados, aunque el asalto termina siendo un gran fracaso después de un breve combate que produjo muchas pérdidas rusas, unos 3000 soldados. El bombardeo con la artillería continúa durante los siguientes días, hasta que para la sexta semana, los rusos levantan el sitio cuando llegan los rumores de que se está acercando un ejército lituano. El príncipe Vasili III le da la orden a sus capitanes, y sus capitanes al ejército. Todo el mundo vuelve a Moscú. Un segundo asedio inicia en agosto, durante el otoño, y ahora los rusos tienen nuevas armas de asedio germanas proporcionadas gracias a los contactos de Mikhail Glinsky. Esta vez están bajo el mando del príncipe Iván de Repnia-Obolensky y del voivoda Andrei Saburov, quienes bloquean Smolensk y logran sacar a su guarnición del Kremlin para derrotarla en una batalla campal, en la que tomaron a muchos prisioneros lituanos. A fines de agosto, la otra mitad del ejército ruso llega para apoyar el sitio. Poco después llega el príncipe Vasili III con su guardia y con más artillería para arrasar al Kremlin de Smolensk. Durante un mes y medio, la fortaleza sufre constantes bombardeos de artillería y sus habitantes tienen que pasar por una hambruna terrible, tanto que los caballos son asesinados para comerlos. Pero ni todo esto logra quebrar la voluntad de los defensores, que solamente se mantienen en pie bajo la esperanza de que el ejército lituano vendrá a socorrerlos, y así sucede. En octubre, el ejército de Konstanty Ostrogski, que también salvó a Polotsk y a Vitebsk de otros asedios menores, llega a la región de Smolensk y Vasili se ve obligado nuevamente a levantar el sitio. Aunque esta vez, a diferencia del sitio de enero, se van dejando al Kremlin de Smolensk gravemente dañado y las aldeas de la región también han sido devastadas. Es la situación perfecta para un tercer asedio lanzado después de un breve descanso, porque difícilmente la fortaleza de Smolensk podrá aguantarlo. Con tantas cosas que hacer, teniendo que gobernar dos grandes territorios, Polonia y Lituania, el rey Sigmund nombra una especie de virrey para que tenga el control total sobre Smolensk, para gobernarla con poderes extraordinarios y para defenderla. Para esta tarea elige al voivoda Yuri Salagub. A mediados de junio del año 1514, Smolensk es sitiada de nuevo ferozmente por el ejército ruso. Esta vez está presente el vencedor del río Vedrosha hace 14 años, Danil Shinya, e incluso los rusos tienen más piezas de artillería moderna que el año pasado. El príncipe Vasili III también tiene ingenieros militares italianos y germanos que están apoyando el sitio, dirigiendo su artillería. La guarnición de Smolensk es dura, pero a esta altura está bastante golpeada, física y moralmente. Ya no pueden seguir luchando. Solo 2 semanas aguantan el tercer asedio. Yuri Salagub es capturado y se niega a jurarle lealtad al príncipe Vasili, pero sorprendentemente le perdona la vida y lo envía hacia Vilna, solo para tener la muy mala suerte de terminar siendo ejecutado allí, acusado de haber rendido la fortaleza al enemigo. Si bien el objetivo principal por la que Vasili empezó el conflicto, Smolensk, ya está en sus manos, la guerra con Lituania continuará durante varios años más. La pérdida de Smolensk ha sido un golpe muy duro para el rey Sigmund, y si quiere mantener sus 2 tronos, tendrá que recuperarla o puede despedirse de ellos, y tal vez de su propia vida. Sigmund autoriza formar un solo ejército polaco-lituano y esta gran fuerza marcha hacia el este para vengarse de Vasili, a cuyo ejército se topa en la región de Vitebsk.
Ambos son dos masivas fuerzas de unos 12.000 soldados cada uno, entre jinetes e infantes. Se desata la batalla de Orsha en septiembre de 1514 y ahora los rusos sufren una terrible derrota que termina con la felicidad de su reciente y muy difícil conquista. Sin embargo, el ejército lituano intenta reconquistar Smolensk con otro asedio, pero no puede hacerlo. Esta importante ciudad ya quedó bien defendida por una guarnición rusa y permanecerá en manos moscovitas durante casi un siglo. El conflicto se calma un poco durante los años 1515 y 1516. Se producen movilizaciones de ciertos destacamentos, pero ninguno logra tomar alguna ciudad o fortaleza enemiga importante. Solo consiguen mayor devastación y mayor desgaste que otra cosa. El rey Sigmund intenta formar una alianza triple con el emperador del Sacro Imperio Romano, Maximiliano, y con su hermano, el rey Vladislav II de Hungría y Bohemia. Mientras tanto, en 1516 la guerra se trasladó al sur porque los tártaros de Crimea, aprovechando el conflicto, empezaron a invadir territorio ruso y lituano para saquear todo a su paso. La guerra se mantiene en escalas menores hasta septiembre de 1517, cuando Konstanty Ostrogski vuelve a movilizar un ejército masivo de 10.000 polacos y lituanos. El capitán polaco, Janusz Fierczewski, lidera a sus mercenarios de Polonia y el capitán Jurgi Radvila dirige a los soldados de Lituania. Ambos están bajo el mando de Ostrogski y el 20 de septiembre ponen sitio a la fortaleza de Apocki, pero la ciudad cuenta con los refuerzos de dos ejércitos al mando de Fyodor Lapata e Iván Liapsky, los cuales derrotan gravemente al enemigo durante la tercera semana del sitio, provocando la retirada de Ostrogski a Polotsk. Los rusos están demostrando que no son tan fáciles de vencer como en siglos anteriores, y en 1518 son ellos los que deciden avanzar, tras un breve periodo de descanso de pocos meses. Su objetivo ahora, otra ciudad muy importante, Polotsk, a donde se replegó la mitad superviviente del ejército de Ostrogski. Antes de capturar Polotsk, los rusos emplean una nueva táctica para devastar al enemigo lituano sin usar soldados de infantería, solo con jinetes ligeros que tienen la misión de incursionar en la región para arrasarla y debilitarla antes de atacar el objetivo real, la misma Polotsk, que es sitiada en julio, aunque ahora los rusos son los que terminan derrotados y se ven obligados a replegarse al este. A partir de ahora, viendo que su nueva táctica funcionó, los rusos llevarán a cabo incursiones relámpagos con sus jinetes ligeros, devastarán el territorio fronterizo enemigo y volverán rápidamente al este con el botín saqueado, bien al estilo tártaro. Así estarán durante el año 1519-1520. De hecho, con su nueva táctica, los jinetes rusos logran adentrarse ni más ni menos que hasta las cercanías de Vilna sin ser frenados por los lituanos. Es una advertencia muy fuerte para Lituania, y si la cosa no cambia, con el tiempo, los rusos le comerán todo el territorio que conquistaron en siglos anteriores. Polonia y Lituania están sufriendo porque tienen varios conflictos abiertos al mismo tiempo. No solo los rusos están atacando territorio lituano. La Orden Teutónica está atacando a Polonia y los tártaros crimeanos están atacando Lituania desde el sur, que sufrió una terrible derrota a manos de un gigantesco ejército de más de 20.000 tártaros en la batalla de Sokal, en agosto de 1519. Los tártaros se vengaron de su anterior derrota. Este fue el golpe más duro para Lituania en mucho tiempo, quizás el peor que sufrieron hasta entonces. Pronto los tártaros del sur volcarán sus ojos en territorio ruso. Los moscovitas también se han enterado de que Iván V, príncipe del último de los principados rusos que aún sigue existiendo, el de Riazán, se ha estado aliando en secreto con los tártaros de Crimea para mantener su integridad ante la amenaza lituana y la que considera peor, la de Moscú. En 1520, Vasili III invita a Iván V a Moscú para aclarar la situación, pero lo termina encarcelando y esto provoca la intervención del Khan de Crimea, Mehmed. El enorme ejército tártaro del sur, que ya derrotó a los lituanos, se moviliza en dirección a Moscú durante el verano de 1521 y aprovechando el estado de alarma, Iván V decide aprovechar su oportunidad. Logra evadir a la guardia moscovita y huye a Lituania. Mientras tanto, Mehmed se topa con un ejército ruso a orillas del río Oka y se desata la batalla. Esta vez los rusos son aplastados y tienen que huir al norte para reorganizarse, pero el avance tártaro es veloz y muy feroz.
Arrasan con todo a su paso. Empiezan a devastar el territorio moscovita que hacía mucho tiempo que no era invadido por tártaros, y aprovechando la terrible situación, los tártaros de Kazán también invaden territorio moscovita, saquean Nizhny Novgorod y se unen a sus primos de Crimea. Repentinamente y en muy poco tiempo, Rusia, que estaba ganando gloriosas victorias, se ve invadida por miles de tártaros que están arrasando sus aldeas, sus granjas y sus ciudades. La campaña de Crimea es masiva y la reciente derrota provoca que los moscovitas necesiten de más tiempo para reorganizar otro ejército para enfrentarlos. Mientras tanto, la región de Moscú es invadida completamente por los tártaros. Esta vez son tantos, su número es tan vasto, que ni siquiera el Kremlin de piedra de Moscú soporta tal ataque y la ciudad entera se ve invadida por el enemigo. Un completo caos empezó a asolar en Rusia de forma repentina. Para salvar a Moscú y a la Rusia recientemente unificada, los boyardos moscovitas se ven forzados a pactar una paz humillante con el Khan de Crimea, aceptando convertirse en vasallos y tributarios de Crimea. Una gran humillación. Una situación totalmente extraña. La cosa se torció en tan poco tiempo que llevó a que una poderosa Moscú, la unificadora de una poderosa Rusia, caiga ante un gigantesco ejército tártaro que la convirtió en su vasalla. El propio Vasili III, que estaba intentando reclutar un ejército en Volok, tiene que volver a Moscú para aceptar su nueva y humillante condición de vasallo para hacer que Mehmed retire a su ejército. Los boyardos obligan a Vasili a hacerlo, de lo contrario destruirán Moscú. Cuando Mehmed se repliega, no se va a Crimea, sino que se dirige a Riazán para sitiarla. Riazán sufre el asedio y parece que nada podrá hacer para frenar al enemigo invasor, miles y miles de tártaros. Pero un germano llamado Johannes, que es capitán de la artillería en la ciudad, organiza la defensa colocando estratégicamente los cañones y cuando abre fuego causa una feroz devastación entre estos tártaros, que se ven obligados a huir desesperadamente en medio del fuego de la artillería. Tras esto, el Principado de Riazán, el último independiente, es anexado a la Rusia moscovita. Obviamente, más tarde, Vasili y los rusos no reconocerán ser vasallos de los tártaros. Solo lo hicieron para sacarse de encima a los miles de bárbaros túrquicos que estaban arrasando sus tierras. Pero es cierto que Kazán se ha librado del yugo ruso, porque la incursión de los crimeanos dejó a Rusia en muy mal estado. La cosa con los crimeanos se calma recién en 1523, solo porque empiezan a ser atacados por oleadas de jinetes tártaros de otro kanato, el de Astracán. La balanza de poder internacional está muy reñida y con nuevos enemigos surgidos por todas partes, Rusia y Lituania llegan a un acuerdo de paz de varios años. Rusia no solo mantendrá el control de Smolensk, sino también de todo el territorio de Lituania Oriental en donde sus tropas conquistaron grandes fortalezas. El río Dnieper será la nueva frontera, es decir, ciudades como Chernigov, Kursk, Novgorod-Siversky y Briansk vuelven a formar parte de un reino ruso. Una importante conquista, un territorio que será objeto de guerra entre poderes durante siglos, al mismo tiempo que Europa irá transitando la modernización. En los años siguientes, Vasili III podrá dejar de lado un poco el tenso asunto internacional para centrarse en otro asunto, quizás igual o más tedioso que el de las potencias extranjeras, el asunto de gobernar y continuar consolidando su figura como gran príncipe, ante muchos boyardos que aún no están contentos con la pérdida de sus poderes para otorgarlos a la corte de Moscú. El asunto interno requiere de otro manejo. La guerra interna se lucha en la política, no en el campo de batalla, y también es muy complicada de librar. Otro gran problema que empieza a palparse es que pasan los años y Vasili aún no ha tenido ningún hijo con su esposa, Salamonia Saburaba, lo que significa que aún no existe un heredero claro y todo el mundo sabe que esto podría traer consecuencias catastróficas para Rusia, ya que podría desatarse una guerra civil y nobiliaria a la muerte del gran príncipe.
Todo esto lleva a que la corte case de nuevo a Vasili con otra mujer para ver si con ella tiene más suerte, y la elegida es Yelena Glinskaya, la hija de Mikhail Glinsky. Es una mujer hermosa con la que se casa en 1527 y con quien tiene a su primogénito en 1530, el pequeño Iván. 2 años después nace el pequeño Yuri. En 1533, Vasili III se enferma gravemente y termina perdiendo su vida en diciembre. Su hijo de 3 años de edad es coronado como Iván IV y su madre Yelena quedará como la gobernante regente, aunque morirá 5 años después en circunstancias muy misteriosas, en medio de una guerra entre poderosas familias boyardas que lucharán por controlar el poder ante un pequeño y débil príncipe. Así es como empezó el reinado de Iván el Terrible. Con un like y compartiendo el video ayudarías al canal. Comenta lo que quieras, que siempre leo los comentarios. Nos vemos.